Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia Centevad. Bienvenidos a la clase de Química de primero de bachillerato. El tema de hoy corresponde a óxidos. Los óxidos son un grupo de compuestos inorgánicos donde el oxígeno va a reaccionar con los metales y no metales. Metal más oxígeno óxido básico. No metal más oxígeno óxido ácido. Vamos a iniciar con la revisión del primer grupo de compuestos, que son los óxidos básicos. Bien. Entonces voy a formar los siguientes compuestos. Voy a trabajar con el elemento metálico hierro, así como aquí dice óxidos básicos. El metal va a ser el hierro con el oxígeno. El hierro tiene dos números de oxidación. El número de oxidación más 2 y el número de oxidación más 3. Va a formar dos compuestos, dos óxidos. En los óxidos siempre el oxígeno trabaja con menos 2. Para llegar a la fórmula del compuesto, intercambio los números de oxidación y coloco aquí 2 y 2 como subíndices. Se dan cuenta que yo puedo aquí dividir para 2, es decir, simplificar. Entonces, la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1, y me queda la fórmula como FO. En el siguiente compuesto, ¿no es cierto? Igual, el número de oxidación del oxígeno va a ir del hierro, debajo del hierro. Y o sea, 2 va a quedar debajo del hierro. Y el 3 queda debajo del oxígeno como subíndice. Va a quedar FO2 o 3. Ya, entonces aquí ya están las fórmulas para nombrar a los siguientes compuestos en las diferentes nomenclaturas. Tenemos en la nomenclatura tradicional, recordemos que aquí utilizamos los sufijos oso e ico. El hierro, como tiene dos números de oxidación, al de menor número de oxidación, en este caso 2, voy a utilizar el prefijo oso, se utiliza para el de menor. Y para el de mayor se utilizará la palabra, el sufijo ico. Entonces, recuerden,
para el menor oso, para el mayor ico. Entonces, ¿cómo va a quedar el nombre? La palabra óxido, el nombre va a constar de dos palabras, la palabra óxido, leo de izquierda a derecha, óxido ferroso. ¿Por qué tiene que terminar en sufijo oso? En la nomenclatura stock, aquí utilizo el número de el número de oxidación en números romanos, lo voy a colocar en esta nomenclatura. Óxido, igual va la palabra óxido, óxido de hierro, entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando. Entonces aquí está trabajando con más 2. Entonces va 2 en números romanos encerrado en un paréntesis. Y en nomenclatura sistemática utilizo los prefijos mono, di, tri para determinar el número de oxígenos que hay en la fórmula. Entonces aquí estamos que vemos que solo hay un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces utilizo el prefijo monóxido. Mono, entonces va a ser monóxido de hierro. ¿Ya? El otro compuesto, también vamos a nombrarlo. Aquí en la nomenclatura tradicional, el FO2 o 3 quedará como óxido férrico. En la nomenclatura stock, óxido de hierro, entre paréntesis, el número de oxidación, que vemos que es el 3. Más 3, ¿no? Por eso dice el prefijo. ¿Ya? Y en nomenclatura sistemática, voy de izquierda a derecha, perdón, voy de derecha a izquierda, entonces va primero el prefijo tri para hacer equivalencia o referirnos a 3 átomos, entonces será trióxido de dihierro. ¿Ya? Formemos otro compuesto. El hierro es un metal de valencia variable, tiene 2. Vamos a trabajar con un metal que solo tiene un número de oxidación. Entonces, de valencia fija o número de oxidación, tenemos al zinc con el oxígeno. El oxígeno siempre con menos 2 y el zinc tiene más 2. Se intercambian y en los dos lados va a ir 2. Simplifico y me queda ZnO. En la nomenclatura tradicional va a ir la palabra óxido de zinc. Ya, aquí como solo tiene un número de oxidación, no utilizo el prefijoso ni el prefijo, no utilizo el sufijoso ni el sufijo ico. Aquí, ya en la nomenclatura tradicional, cuando solo hay un número de oxidación. En la nomenclatura stop me va a quedar como óxido de zinc. Aquí sí ya establezco el número de oxidación, que es el 2 con el que está trabajando el zinc en números romanos. Y en la nomenclatura sistemática tendría que poner monóxido de zinc, pero monóxido no voy a poner porque solo hay un compuesto. Entonces la nomenclatura sistemática en este caso va a coincidir con la tradicional. Solo me va a quedar óxido de zinc. ¿Por qué no pongo monóxido? Repito, porque solo hay un compuesto, entonces no, el signo forma otro óxido, entonces no hay necesidad de poner monóxido. Eso referente a los
Ahora vamos a los óxidos ácidos. Aquí es el oxígeno más los no metales. Y vamos a formar o trabajar con la familia de los halógenos. Y ahí en esa familia, ¿qué elementos se encuentran? El flúor, cloro, bromo y yodo. Tienen números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Estos números de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7, los voy a utilizar en la nomenclatura tradicional los siguientes prefijos: hipo-oso para 1, 3 oso, 5 ico y 7 per ico. ¿Ya? Entonces, el flúor no forma en la vida real óxido, solo por cuestiones de didáctica se lo pone. Por eso vamos a trabajar más bien con el cloro. Ya trabajemos con el cloro. Entonces, el cloro, al tener 4 números de oxidación, va a formar 4 óxidos. Entonces, pongamos 4 veces el cloro con el oxígeno. Recordemos que aquí son los no metales con el oxígeno. ¿Ya? Y los números de oxidación del cloro: más 1, más 3, más 5 y más 7. Y el número de oxidación del oxígeno, siempre en los óxidos, menos 2. ¿Ya? Se intercambian los números de oxidación. ¿Sí? Entonces nos va a quedar así las fórmulas. Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. ¿Ya? Y la nomenclatura va a ser así. Ya, entonces el primer compuesto en nomenclatura tradicional utilizamos los prefijos que puse en la parte superior. Entonces aquí, como el cloro está trabajando con 1, vamos a utilizar el prefijo y sufijo hiposo. Entonces aquí van a ser, aquí en la nomenclatura tradicional, aquí utilizamos la palabra anhídrido, solo para los óxidos ácidos, ¿sí? Es una nomenclatura que todavía se utiliza, entonces nos va a quedar aquí anhídrido hipocloroso, hipo y en medio cloroso, nomenclatura tradicional en estos óxidos ácidos. Sí, difiere un poco con los óxidos metálicos, por eso les explico. Y nomenclatura stock, aquí va a ser óxido, aquí utilizo la palabra óxido, óxido de el nombre del elemento no metálico y su número de oxidación. Aquí está trabajando con 1. ¿Ya? Y en nomenclatura sistemática, aquí sí debo poner los prefijos mono, di, tri, porque hay varios compuestos. Monóxido, monóxido de dicloro, porque hay 2 átomos de cloro, leyendo izquierda a derecha, ¿ya? El otro compuesto es el anhídrido cloroso.
¿Por qué es cloroso? Porque está trabajando con 3. Y con 3 es el sufijo oso. ¿Sí? Entonces aquí solo le quitaría el hipo. Ya tengo el otro nombre. Y aquí va a ser óxido. En la nomenclatura stock de cloro 3. Y la nomenclatura sistemática leo de derecha a izquierda. Como hay 3 átomos de oxígeno, utilizo el prefijo tri. Trióxido de dicloro. El otro compuesto está con 5, voy a utilizar el prefijo ico. La nomenclatura tradicional, la palabra anhídrido. En la nomenclatura stock, óxido de cloro 5 entre paréntesis. En nomenclatura sistemática leo de derecha a izquierda, entonces veo que tiene 5 átomos de oxígeno, utilizo el prefijo pen. Sería pentaóxido de dicloro. Y finalmente vemos que tiene 7 como número de oxidación. Voy a utilizar el prefijo per. Entonces aquí será anhídrido, la nomenclatura tradicional. A este nombre le te pongo per. Sería perclórico. Y en la nomenclatura stock, óxido de cloro. En número romano 7. Y en la sistemática, como tiene 7 átomos, heptaóxido, hepta significa 7, de dicloro.